La que siempre vamos a utilizar es la clasificación por escala de medición, ¿no? Eso es algo que nos va a acompañar para siempre, por el nivel o escala de medición. Por nivel o escala de medición, nivel es exactamente igual que decir escala. Nominal, ordinal, intervalo, razón, nominal, ordinal, intervalo y razón. ¿Y por qué que es tan importante? Es porque esta es la clasificación de Stevens que nos va a servir para la parte del análisis de datos. Entonces, esta clasificación nos orienta a cómo vamos a colocar los datos, ya sea en el SPSS, en el Stata, en cualquier paquete estadístico, y cómo se van a manejar. Les había dicho, la más importante de las diapositivas anteriores era esta, ¿no? Entonces nosotros podíamos ver que se tenían este tipo de escalas, nominal, ordinal, de intervalo, razón, y para poder definir esto, ¿no? Para poder definir casi como para dar un diagnóstico, ¿no? Para saber en qué categoría está, nosotros teníamos que preguntarnos, ¿no? Hacernos una primera pregunta, ¿cómo están expresadas? ¿Está expresada como palabras o está expresado de manera cuantitativa, ¿no? Si está expresado como palabras, diremos que son variables cualitativas, y una nueva pregunta surge aquí, ¿no? ¿Existe un orden o no existe un orden? Si hay un orden, por más sencillo que sea, si existe un orden, ordinal. Si no existe un orden, nominal. Muy fácil de acordarse, nominal, no orden, ¿no? Cuantitativas pueden ser de intervalo o razón. Las de intervalo son variables numéricas y las de razón también son variables numéricas, que es el otro nombre de cuantitativas, pero en las del intervalo sabíamos que existe un cero, pero el cero es solamente una referencia, ¿no? Como la temperatura expresada en grados centígrados o expresada en Estados Unidos, en países de habla inglesa, como grados Fahrenheit, ¿no? Las temperaturas que se utilizan más en el ámbito clínico, ¿no? Entonces, las temperaturas es el mejor ejemplo de intervalo que puede existir. Son muy pocos ejemplos de intervalo que existen. Hasta se pueden memorizar. Las escalas de razón sirve para conteo, razón o conteo, le dicen, para cualquier cosa que ustedes pueden contar. Ustedes pueden contar con números enteros, pueden contar con números decimales, no hay ningún problema. Algunos memorizan esta otra clasificación que es solamente para estos dos. Las de intervalo y de razón pueden ser discretas, la intervalo de razón también pueden ser continuas, discretas cuando tienen valores determinados. Generalmente vienen a ser números enteros, no números sin fracción. Y las continuas generalmente podrían ser una infinidad de números, una cantidad indefinida de números, ¿no? Un peso que queremos medir, estamos midiendo de repente una muestra de biopsia y entonces entre 45 gramos y 46 gramos existe 45,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toda la cantidad que nos podamos imaginar, ¿no? 45,99999 periódico puro también está incluido allí, ¿no? Entonces, todo depende de cómo queramos medir los datos, qué tan exactos queremos ser y qué tan precisos queremos ser. Entonces, nosotros y las herramientas con las que disponemos, ¿no? Si naturalmente disponemos de balanzas que tengan para varias cifras decimales, entonces vamos a poder ser así de detallistas. Pero lo más importante aquí es si la cantidad de datos es definida o no definida. Es una cantidad que se puede determinar o no se puede determinar con D de discreta, las que se pueden determinar, y las C, las continuas, son las que no se pueden determinar. Y les coloco ahora un ejemplo. Les coloco un ejemplo. Se tiene dos dosis de una vacuna o de un medicamento en general, de un medicamento, 12,5 miligramos y 25 miligramos. Esos dos esquemas para recetar. La dosis de ese medicamento, ¿qué tipo de variable será? Muy bien, adelante. Se tiene dos dosis de un medicamento. Una dosis que se le puede dar al paciente es de 12,5 miligramos y la otra es de 25 miligramos, el doble. Esos son los dos esquemas únicos que existen para poderle recetar. Y entonces, ¿en qué escala estará? ¿En qué escala de medición? Nominal, ordinal, de intervalo, razón. Responden ustedes por la barra de chat. Recuerden, no nos dejemos llevar solamente porque las discretas sean números generalmente enteros, las continuas generalmente números con fracciones, generalmente números racionales en general.
Lo más importante es si es una cantidad definida de valores o una cantidad indefinida de valores. ¿Qué dirían ustedes? ¿Discreta o continua? ¿Intervalo o razón? Nominal, dicen algunos. En este caso, 25 miligramos es el doble de 12,5. Entonces no podríamos decir que es nominal, está expresado como números, ¿no? Entonces en la primera pregunta, cualitativa o cuantitativa, nos quedamos en cuantitativa, tiene que ser cuantitativa, eso no puede haber lugar a dudas allí. Definitivamente la dosis es una variable cuantitativa, la dosis en todos los estudios siempre va a ser cuantitativa, siempre va a ser numérica. Pero ahora, ¿cómo la queremos interpretar? ¿Como intervalo o como razón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Como intervalo o razón la dosis? Sigan respondiendo. Solamente intervalo o razón. Intervalo o razón, digan ustedes. El cero miligramos de la dosis significará que el paciente no está recibiendo nada. Si nosotros vemos en la base de datos, hay pacientes que reciben cero, se colocó cero. Son pacientes que verdaderamente no reciben nada de nada, no reciben ese medicamento. Entonces el cero tiene un significado propio, un significado de que no hay nada, ¿no? Y ese cero tiene bastante sentido en la realidad. Entonces no es un cero que se ha colocado solamente como una referencia. El cero estaría siendo parte de toda la escala de razón de esa variable dosis, ¿no? Está expresado entonces, claro, en escala de razón. Y ahora... Lo último, ¿no? Ya lo más fino, ¿será discreta o será continua? Ya sabemos que es una variable cuantitativa, ya sabemos que es una variable cuantitativa de razón la dosis del medicamento, pero ¿será discreta o será continua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Discreta o continua? En esto vamos a incidir bastante porque esto nos sirve para poder colocar nuestros datos en la base de datos que vamos a generar. ¿Discreta o continua? Algunos dicen continua por el hecho de que si vuelven a leer las instrucciones que les he dejado para este pequeño ejercicio, se tiene dos dosis de un medicamento, algunos hasta ya saben qué medicamento es el que viene, así de 12,5 y 25 miligramos, hasta ese nivel ya han podido llegar, y esos dos esquemas se tiene para recetar. Entonces, esto de aquí nosotros estamos viendo que solamente hay dos valores, solamente hay dos valores. A estos pacientes solamente se les está dando de esta manera, no se les dice nada más, no tenemos otras instrucciones, no se les dice vas a tomar media pastilla de esto, una y media, no se les da nada. Solamente se les dice puede estar con 12,5 al día, puede estar con 25 miligramos al día. Entonces, solamente tenemos dos valores, entonces tiene que ser discreta, tiene que ser discreta. Entonces, que los decimales no nos engañen, ¿no? Se dice discreta porque hay una cantidad definida de valores y continua porque hay una cantidad completamente indefinida de valores, completamente indefinidas de valores. Ahora, al mismo paciente del ejercicio anterior, ese que está recibiendo ese medicamento, se le quiere medir la concentración del medicamento en sangre, en miligramos en miligramos por litro. Por poner cualquier unidad de medida, ¿no? Esto denota que es muy pequeña la concentración, ¿no? Entonces, ya no va a recibir vía oral. Ahora la variable va a ser otra variable. Ya no es lo que él toma todos los días, que él está bastante definido, una pastillita o dos pastillitas. Ahora la variable va a ser otro tipo de variable. ¿Cuánto del medicamento se queda en su sangre? ¿Cuánto del medicamento se queda en su sangre? ¿Cómo definen concentración de ese medicamento en sangre? Nominal, ordinal, intervalo, razón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigue siendo numérica o ya no es numérica? Concentración del medicamento en sangre, concentración del medicamento en sangre. ¿Sigue siendo numérica? Sí, ya están contestando, efectivamente, ¿no? Cuando yo digo cuantitativa, nunca voy a decir nominal, nunca voy a decir ordinal, ¿no? Si ya estoy aquí en cuantitativa, ya solamente tengo que definir, ya sé el apellido de la familia, ahora tengo que decir quién exactamente de la familia es, ¿no? Entonces, cuantitativa de intervalo, cuantitativa de razón, y ustedes ya están contestando, sí, definitivamente es cuantitativa. De intervalo. ¿Qué pasa si a un paciente que supuestamente está en este estudio, supuestamente está en esta investigación, le miden la concentración del medicamento en sangre y sale cero? ¿Qué pensarían ustedes? Sale cero. Hasta en un ensayo clínico puede pasar esto y sale completamente cero. Podría ser que el paciente verdaderamente no esté tomando el medicamento. Entonces, el cero tiene un sentido, tiene una importancia de que no hay nada.
El cero tiene, o el cero solamente se ha colocado como una referencia, así como el cero de 0 grados centígrados, ¿no? Alguien de repente, alguna vez a un turista le había dicho, qué bien, está a 0 grados centígrados, ni frío ni calor, decía, porque no estaba interpretando bien, ¿no? En la escala que ellos manejaban, no se daba cuenta de que el cero es bastante frío aquí en la escala de Celsius. Entonces, el cero era solamente una convención, el cero era solamente un acuerdo que todos los investigadores estaban manejando, ¿no? Pero aquí en la escala de razón, el cero significa la ausencia completa de la propiedad, no existe nada, nada, nada. Entonces, el cero aquí también tiene ese significado. Entonces, aquí es cuantitativa, definitivamente es numérica, y ahora ustedes me pueden decir de intervalo o razón. Concentración de un medicamento en sangre. Hay muchos medicamentos que se miden en sangre y en los ensayos clínicos por temas de adherencia, a veces se le mide la concentración del medicamento en sangre para ver si el paciente está tomando o no está tomando. ¿Es de intervalo o es de razón? Y ya pueden contestar todos ustedes. Está bastante fácil ahora. Muy bien, aprovecho para preguntar entonces a alguien, a su compañera Yuleisi Miranda. Yuleisi, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿A ti te parece de intervalo o te parece de razón? Concentración de un medicamento en sangre. Es cuantitativa, eso ya nadie duda, pero ahora sería de intervalo o sería de razón. ¿Qué dices? Para mí sería de razón. Sí, de razón, porque el cero tiene un Ujú. significado de que no tiene nada, de que no tiene nada. Hay Exacto. muy pocos ejemplos de intervalo. Ya habíamos mencionado como ejemplo de intervalo, por así decirlo, cuando alguien debe algo en el banco, los valores negativos van a ser considerados, la parte de la deuda va a ser considerada negativa, ¿no? Pero eso es solamente una referencia para el mismo banco, ¿no? Para el mismo banco. Entonces, eso es algo que podría ser un buen ejemplo. Las temperaturas en escala centígrado, las temperaturas en escala Fahrenheit, muchos índices, el índice de masa corporal, varios índices, por ejemplo, de calificación de puntajes. Los puntajes también se pueden colocar en escala de intervalos, sobre todo si se han colocado preguntas negativas que restan puntos, los puntajes de calificación se miden en escala de intervalo. A veces se comete el error de hacerlo en escala de razón, se debería medir en escala de intervalo. Otro ejemplo también es en los experimentos, ¿no? Yo le aplico una sustancia a un conejo de laboratorio y quiero ver si esa sustancia es un relajante muscular. Si lo desmaya al conejo, le deja completamente paralizado o no. Un relajante muscular, succinilcolina, le aplico algo al conejo y estoy esperando así para ver la reacción. Y entonces, 5 minutos antes de colocar el medicamento, 5 minutos antes de colocar la dosis, el tiempo se medirá -5. 10 minutos antes de colocar la dosis se medirá -10. Y a partir del momento de haberle colocado el medicamento, la sustancia en investigación, se comenzará a contar de manera positiva, ¿no? +5 minutos después, +10 minutos después. Entonces, allí también el punto en el que se coloca una dosis de un medicamento en estudios experimentales también se puede evaluar de una manera en escala de medición de intervalo, ¿no? También se puede hacer. ¿Y para qué esto es importante? Esto es importante no para complicarles las cosas a los estudiantes, ¿no? Sino porque tiene distintos beneficios el uso de todas estas escalas, ¿no? Al comienzo la escala nominal no tiene ningún orden, ¿no? No tiene ningún orden. Los grupos sanguíneos, A, B y el cero, ¿no? Que comúnmente le decimos O, ¿no? Verdaderamente no existe un orden, ¿no? No es que primero es la A, luego es la B, luego es la O, no, no tienen verdaderamente un orden. Podemos expresarlos en escala nominal, ¿no? Para ese sistema ABO. Ordinal, cuando ya existe un orden, ¿no? Ya existe un orden. Entonces yo digo anemia leve, moderada, severa, anemia leve, moderada, severa. Entonces yo ya puedo decir, ¿no? De que este tipo de anemia yo ya la estoy catalogando como leve, moderada o severa. Tiene un orden ascendente, descendente, no importa, pero ya tiene un orden, ¿no? Entonces ya tiene más información que la escala anterior. Y en las cuantitativas, aparte de haber un orden, va a haber una distancia, ¿no? O sea, definitivamente cuando yo utilizo números, ya se sobreentiende de que hay un orden, pero el hecho de que haya un orden, aquí por ejemplo en intervalo y en razón, tienen un orden, ¿no? Pero no están en escala cualitativa, por eso que pertenecen a intervalo, pertenecen a razón, nunca vamos a colocar algo en escala numérica como ordinal, ¿no? Sería un error muy grande, ¿no? Nunca nos vamos a equivocar, porque no se quedan solamente en tener un orden, en estar enumerados estos componentes de la escala, ¿no? Entonces no se queda allí solamente. Entonces, en la escala de intervalo, además de haber un orden, hay una distancia, ¿no? Porque entre 10 grados centígrados y 20 grados centígrados hay la misma distancia que entre 20 y 30 grados centígrados, que entre 30 y 40 grados centígrados. Las distancias ya se han vuelto iguales, ya se han colocado en una recta numérica. Entonces, esto nos da más información, estamos aquí mucho más orientados.
Pero recuerden que 40 grados centígrados no es el doble de 20 grados centígrados. Eso alguna vez lo habrán visto en ejercicios de física, ¿no? No es exactamente igual porque el cero no era un cero absoluto, no era un cero que allí comenzaba la temperatura, ¿no? No era que el cero era la ausencia completa de agitación molecular, que es la definición de temperatura, sino que solamente era una referencia y por eso yo no podía dividir 40 y decir la mitad de 40 grados centígrados es 20 grados centígrados, eso no tenía sentido, no tenía sentido. Entonces hay operaciones aritméticas que yo no puedo hacer aquí. Y en cambio en la escala de razón yo puedo hacer muchas más operaciones aritméticas, un montón de operaciones aritméticas. Y yo puedo estar seguro que el recién nacido que pesa 4 kilos pesa el doble del que solamente pesa 2 kilos. Y ahí no me estoy equivocando para nada. Estoy seguro. Definitivamente el que pesa 4 kilos pesa el doble del que pesa 2 kilos. Porque el cero verdaderamente significaría la ausencia de peso, ¿no? O la ausencia de persona en general. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve porque con estos distintos tipos de escalas yo puedo utilizar distintos tipos de pruebas. De por sí, ustedes ya van adelantándose de que existen dos tipos de pruebas estadísticas muy famosas. Son dos grupos bastante grandes, son un montón de pruebas estadísticas que existen. Pero para efectos académicos vamos a dividirlos solamente en paramétricas y no paramétricas. Las paramétricas son las que cumplen determinados parámetros, las que se sacan con P de población, de todo el conjunto de población. Las no paramétricas no cumplen todas estas reglas, ¿no? Son mucho más flexibles, mucho más simples de realizar. Entonces, con datos en escala nominal, yo puedo utilizar solamente pruebas no paramétricas. Con datos en escala ordinal, solamente pruebas no paramétricas. Y con las de intervalo, yo puedo utilizar tanto las no paramétricas, que son las que tienen menos requisitos, puedo hacer las cosas fáciles, y también puedo hacer cosas que requieren más condiciones, ¿no? Que tienen más requisitos, como podría ser de que exista normalidad o de que las variables estén expresadas como variables cuantitativas. Entonces, aquí yo ya puedo utilizar no paramétricas y paramétricas. Y en la escala de razón también no paramétricas y también puedo utilizar paramétricas. Naturalmente tiene que cumplir con todos los requisitos, ¿no? Pero el expresar en intervalo razón nos da mucha más posibilidad de poder jugar con nuestros datos, de poder evaluar muchas más cosas. Entonces, siempre que tengamos la posibilidad de expresar una variable en escala de razón, o sea, los datos nos permiten expresar en escala de razón, hay que hacerlo en escala de razón. De repente yo quiero hacer un estudio sobre ingresos económicos de las personas y entonces a veces se dice, ¿no? Para que nos contesten bien y que no tengan mucho miedo hay que colocarles en escala de intervalo. Yo gano entre 1000 y 2000, entre 2000 y 3000, entre 3000 y 4000 y así, ¿no? Si decidimos hacer eso, lo podemos hacer, pero nunca vamos a saber cuántas personas ganaban exactamente entre 3000 y 3400, no lo vamos a saber. O cuántos ganaban exactamente 3500, no se va a poder saber, ¿no? No directamente, ¿no? Entonces perdemos un poco de información. Entonces aquí en la escala de razón se utiliza sobre todo para las edades, ¿no? No me gustaría ver las edades de ustedes expresadas en escala de intervalo, pero alguno me dirá, pero yo he visto en artículos publicados que las edades se han colocado así, entre 20 y 30, entre 30 y 40, entre 40 y 50, 50 y 60 años. Sí, definitivamente, pero eso es cómo presentamos los datos, cómo presentamos los datos. Lo que nosotros colocamos aquí es cómo vamos a recolectar los datos, cómo vamos a sacar los datos. Entonces, si yo recolecto los datos en escala de razón, yo luego puedo darle la forma que ustedes quieran, yo puedo reconvertir, yo puedo tomar la edad de los pacientes y decir, voy a dividirlo en dos categorías y lo vuelvo categórica, menor de edad y mayor de edad. Y lo volví categórica solamente. ¿Quiénes son menores de edad y quiénes son mayores de edad? Incluso puedo decir que dentro de esta categórica se ha vuelto más ordinal ya, porque está bajo estas dos categorías, solamente menor de edad y mayor de edad. Y se ha quedado ya como ordinal la edad expresada de esa manera, pero la edad expresada en escala de razón sí nos va a permitir los conteos, ¿no? Si yo le expreso en escala de razón, que es lo más correcto, nos va a permitir hacer los conteos. Y aquí van a ver entonces que existen técnicas estadísticas específicas, ¿no? En la parte no paramétrica yo puedo calcular frecuencias, el famoso chi cuadrado. Cuando ustedes ven un artículo de chi cuadrado, no significa de que sea la prueba, la mejor prueba de todas, ¿no? Por más de que sea muy utilizada, es una prueba muy sencilla, ¿no? Entonces, dense cuenta, váyanse acostumbrando a que en la escala nominal y ordinal se puede utilizar la prueba de chi cuadrado y es una prueba muy humilde, una prueba no paramétrica, ¿no? No olvidemos nunca que el chi cuadrado es solamente no paramétrica. Para las ordinales, por ejemplo, distintos niveles de severidad de una enfermedad, exacerbación del EPOC leve, moderada, severa, lo más correcto es utilizar coeficientes de Spearman, Kendall, percentiles. También se podría utilizar chi cuadrado, no habría mayor problema, pero lo más específico sería esto, ¿no? Lo más específico
específico sería esto. Pero solamente nos vamos a quedar hasta las pruebas no paramétricas. En las de intervalo podemos utilizar todas las anteriores, no hay ningún problema, pero lo mejor sería llegar a utilizar medias aritméticas, desviaciones estándar, correlación de Pearson, T de Student, y también las anteriores se pueden utilizar. Y del mismo modo, si están en escala de razón, yo puedo utilizar infinidad de pruebas, ¿no? Ahí tengo todo el arsenal de pruebas estadísticas para poder utilizar las anteriores, media geométrica, coeficiente de variación, todas las pruebas que requieran un punto cero en la escala, ¿no? Todas esas se pueden utilizar. Muy bien, eso era lo que les quería decir. Y ahora vamos a ver, ya hemos visto cómo se clasifican las variables, ahora tenemos que ver la operacionalización de variables, ¿no? Que de repente es lo más práctico, ¿no? Es lo que hacemos con las variables. Nosotros tenemos una sección en todos los diagramas de tesis, en todos los modelos de tesis, que dice variables y operacionalización de variables. A veces solamente dice variables, a veces solamente dice operacionalización de variables, pero la operacionalización de variables, ¿qué cosa es, no? Es solamente un... sí. Eh, ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Preguntas que tuvieran? Aprovechen para hacer preguntas. Recuerden que luego van a ser evaluados. Muy bien, entonces pasamos a la operacionalización de variables. ¿Me confirman nuevamente que sí se pueda visualizar? Sí, doctor. Muy bien, entonces, ¿qué es operacionalizar? Es una cosa muy sencilla, ¿no? No es un trabalenguas, es solamente decir cómo hemos medido nuestras variables, contarles a los demás cómo hemos medido nuestras variables, hacer un pequeño cuadrito para que nuestros jurados nos entiendan cómo hemos hecho para medir cada variable. Yo tenía que medir la hemoglobina, ¿cómo lo he hecho? Lo he hecho a través de espectrofotometría, lo he hecho a través de una toma de sangre capilar, hincándoles a las personas en ese momento, lo he hecho a través de microhematocrito con una pequeña maquinita de microhematocrito, lo he hecho de manera automatizada por muchos otros métodos, entonces yo allí les cuento, ¿no? Yo allí les cuento a las personas cómo hice para medir la variable, cómo hice para medir la variable, qué tipo de variable era, qué valores podía tomar, ¿no? Porque no es lo mismo una variable que solamente tome dos valores a una variable que tome valores numéricos valga la redundancia, variables, ¿no? Probablemente indefinidos. Entonces es el proceso simplemente de llevar del nivel abstracto de lo que tenemos en la cabeza a un plano concreto, ¿no? Operacionalizar una variable es simplemente hacerla medible, contarles a los demás cómo vamos a medirla, no simplemente contarles a los demás cómo se puede medir la variable. Muy bien, entonces, ¿por qué tenemos que definir las variables? Para que otro investigador mira lo mismo que nosotros estamos midiendo. No tiene sentido de que yo haga un estudio, yo quiero hacer un estudio de inteligencia en ingresantes a la Facultad de Medicina. Y entonces, ¿qué pasaría si yo hago este estudio de inteligencia con las notas que se han sacado para poder ingresar en el examen de admisión? ¿Sería correcto? ¿Sería correcto? En realidad, ¿eso será inteligencia? Probablemente no, no entra ni siquiera en la definición de inteligencia. Ya, y digamos, no lo hacemos con las notas de ingreso, lo vamos a hacer con todas las notas del primer año de la carrera. ¿Eso será inteligencia? Tampoco sería inteligencia, no sería aprovechamiento académico, suficiencia académica, puntaje, rendimiento académico, pero no sería exactamente inteligencia, ¿no? Para inteligencia existen otras definiciones que vendría a ser la capacidad de adaptarse y de resolver problemas, ¿no? Y que se puede medir hasta ciertas edades con el test de Binet, ¿no? Que es una cosa muy diferente, ¿no? Entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma para no equivocarnos, ¿no? Para no equivocarnos todos tenemos que hablar el mismo idioma. Si yo defino mis variables, yo diré, voy a medir la ansiedad, pero ¿con qué instrumento la voy a medir? La voy a medir con el cuestionario rasgo-estado, la voy a medir con el test de Hamilton, voy a medir la ansiedad con la entrevista psiquiátrica estructurada con el famoso SCAN. ¿Cómo voy a medir la variable ansiedad? Entonces, todo eso tiene que estar definido en la definición operacional para comparar nuestra investigación con otras similares, para evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación. Para todo nos sirve definir nuestras variables, para todo nos sirve definir nuestras variables. Los pasos es primero definir la variable, que es exactamente lo que yo quiero medir. A veces lo que yo quiero medir todavía no lo tengo ni siquiera correctamente expresado en la mente, ¿no? Yo digo, quiero medir esa duda que tienen las personas si vacunarse
vacunarse o no vacunarse. Quiero medir sus opiniones con respecto a la vacunación, pero no quiero hacerlo de manera cualitativa. No quiero que me digan me quiero vacunar o estoy dudando si me vacuno o no, sino que quiero buscar alguna cosa que haga más concreta esta medición, ¿no? Entonces, una forma sería buscar cuestionarios, ¿no? Y si yo sigo haciendo una revisión bastante detallada de qué es esto, voy a llegar a un concepto, generalmente buscando términos MES, buscando en el diccionario qué era lo que yo quería medir. Voy a ver que en inglés está como vaccine hesitancy, ¿no? O dudas para poderse vacunar. Y hasta para cada tipo de vacunas existen sus propios cuestionarios, hasta para las del COVID, ¿no? Vaccine hesitancy. Y entonces ese va a ser el concepto que yo voy a querer medir, ¿no? Entonces yo tengo que buscar exactamente cómo le llama la comunidad científica a lo que yo quiero estudiar. A veces todavía no tiene ni siquiera un nombre, ¿no? Hay nuevas variables que se están generando, ¿no? Hace poco se ha generado un cuestionario muy interesante con respecto al sicariato, ¿no? A la ansiedad que produce el sicariato en el Perú y se ha llegado a validar muy interesante y eso no existía. Definitivamente es un componente de la ansiedad nuevo, un componente de la ansiedad nuevo que se ha venido estudiando y probablemente no se va a hacer solo para sicariato, sino para inseguridad ciudadana en general. También se hizo un cuestionario de ansiedad con respecto al COVID, ¿no? Y eso se llegó a validar también, entonces se pueden generar nuevas variables. O de repente yo digo, voy a mejorar de algún modo la escala Apache 2, voy a mejorar de algún modo la escala de Curve 65. Entonces pueden ser nuevas variables que se pueden crear también. Eso en creación de cuestionarios y de variables lo vamos a ver también más adelante. Determinar las dimensiones de la variable. ¿Qué son las dimensiones de la variable? No es otra cosa más que las divisiones de la variable. Entonces, por dimensiones, me gustaría que ustedes entiendan dimensiones como divisiones, que una variable grande se convierta en variables pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones de la variable escala de Glasgow? Ustedes me dicen, ¿cuáles serían sus dimensiones? Escriban en la barra del chat. ¿Cuáles serían las dimensiones de la variable escala de Glasgow? Escala de Glasgow sería una variable grande, ¿no? Que tiene tres componentes pequeños. Ustedes me dicen entonces cuáles son los componentes. Pregunto a uno de sus compañeros si todavía no nos han respondido. Ya nos están respondiendo, sí, ya nos están respondiendo. Excelente, no hay necesidad entonces de preguntarles directamente. Ocular, verbal y motora, claro, definitivamente, muy bien. Entonces, esas vendrían a ser las divisiones. Entonces, no tenemos por qué complicarnos mucho aquí. Dimensiones no es otra cosa más que divisiones. Hay variables así que yo no puedo responder con una sola pregunta, es imposible, ¿no? Yo no le puedo preguntar, yo no le puedo definir en una sola persona, yo no puedo definir si esta persona tiene TOC haciéndole una pregunta, ¿no? Yo le hago una pregunta, señor, señora, ¿usted tiene TOC? Y de repente me dice, sí, claro, tengo TikTok, si me quiere seguir, le doy la dirección. No, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, para poder decir que una persona tiene trastorno obsesivo compulsivo, probablemente con una sola pregunta va a ser completamente imposible poder definir esto, ¿no? Además de la entrevista psiquiátrica o de neuropsicología que se podría hacer, se han ideado, ¿no? Otras formas de poder medir esto, ¿no? Sobre todo los síntomas que tienen estas personas con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y entonces no se puede responder con una sola pregunta, pero a través de un cuestionario específicamente elaborado para esto, sí se podría llegar a aproximarnos muy bien a cuáles son las características que tiene y si esas características son o no son de esta patología conocida como TOC. Entonces, si ya se conocen las dimensiones, si otra persona ya generó las dimensiones, nosotros simplemente tenemos que mencionarlas, así como ustedes hicieron para la escala de Glasgow, ¿no? Así ustedes hicieron esto también para la escala de Glasgow. Y pónganse a reflexionar un poco, por qué nunca les piden que validen ustedes la escala de Glasgow cuando la colocan en sus protocolos? ¿Por qué no les piden que validen la escala de Glasgow y la encuesta que ustedes están haciendo, una encuesta que simplemente les dice distrito de procedencia, edad, sexo biológico? Y simplemente esas pequeñas preguntas que todo el mundo entiende, ¿por qué si les tienen que hacer que validen esos cuestionarios o esas encuestas que ustedes hacen, que son de respuesta directa, que nadie se va a confundir, ¿no? Y más bien para la escala de Glasgow nadie les pide que la tengan que validar, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase de validación.
establecer los indicadores y subindicadores necesarios. O sea, aparte de las dimensiones, nosotros podemos generar otra división más pequeñita, ¿no? Seguimos esta torta tan grande que era la variable, primero la dividimos en sus dimensiones, que van a ser las divisiones principales, y luego divisiones más pequeñitas que se van a conocer como indicadores. Y si se puede dividir más todavía, llamaremos subindicadores, ¿no? Entonces, una variable tiene sus dimensiones, la dimensión tiene sus indicadores y los indicadores tienen subindicadores si fuera necesario, ¿no? Y luego vamos a ver cuáles serán las escalas de medición para cada cosa. A veces un indicador se mide de alguna forma y otro indicador se mide de otra forma, ¿no? Entonces, de repente, algún indicador del curso 65 se medirá como sí, como no, y otro indicador se medirá simplemente como cuál es un valor de laboratorio, ¿no? O la edad de la persona. Entonces, no todos los indicadores se miden igual. Entonces, a veces cuando queremos una variable grande, una variable enorme, dividirla y poder operacionalizar toda la variable así de golpe es muy difícil, ¿no? Es bastante complicado, pero lo que se operacionaliza generalmente son los indicadores, las divisiones más pequeñas, ¿no? Y ahí se dirá, estos indicadores son de razón, estos indicadores son ordinales, sí se puede decir así, sería lo más correcto, sería lo más correcto. ¿Para qué se operacionalizan las variables? Simplemente para que cualquier investigador pueda hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. De repente estoy haciendo un estudio entre dos personas y alguien va a tomar salud, otra persona va a tomar y va a hacer este estudio en MINSA. Entonces los dos, para que lo puedan hacer de una manera parecida, tienen que estar operacionalizadas las variables. Muy bien, entonces la forma de medir y así buscamos la validez, ¿no? La validez con VD verdadero, intentar llegar al verdadero valor, el grado de aproximación en el que nosotros nos acercamos más al verdadero valor. La operacionalización de variables a veces es sumamente fácil, a veces es tan sencillo como decir, quiero hacer un estudio sobre colecistectomía, utilizando, qué tanto se están utilizando los criterios de Tokio por los nuevos residentes, ¿usan o no usan los criterios de Tokio? Entonces, simplemente veo. Y entonces allí, edad de los residentes en años cumplidos, edad del residente de cirugía en años cumplidos, tan sencilla esa variable, entonces no es necesario que yo la operacionalice de una manera complicada, ¿no? Simplemente diré una variable numérica unidimensional o monodimensional, ¿no? Una variable que tiene una sola dimensión. Entonces nosotros vamos a acostumbrarnos a decir eso cuando las variables son muy sencillas, muy directas, muy fáciles de entender, diremos que es una variable de medición directa, una variable unidimensional o monodimensional, o que tiene una sola dimensión, que no se ha dividido, eso podemos decir. En cambio, cuando tiene muchos componentes, diremos que estas variables complejas, estas variables que están compuestas de otras variables, también se conocen como constructo. Constructo, variable compleja, variable multidimensional, entonces también podemos decir. Entonces, aquí hay cosas muy sencillas que verdaderamente no requieren mucho problema, ¿no? No requieren mucho problema aquí. Muy bien, la definición operacional viene a ser la más importante del cuadrito de operacionalización de variables, ¿no? Donde yo digo específicamente cómo voy a medir yo una variable, ¿no? También hay una definición conceptual que generalmente es una definición de diccionario, pero de diccionario de la especialidad, ¿no? No tiene sentido que yo coloque en definición conceptual, que cada vez se utiliza menos, pero antes se hacía esa pequeña división, definición conceptual y definición operacional, ¿no? En definición conceptual yo decía voy a considerar sintomático respiratorio a la persona que está tosiendo de manera prolongada. Y mi definición operacional de sí ser sintomático respiratorio o no ser sintomático respiratorio iba a ser persona que adulta que tose al menos como mínimo 14 días o más con expectoración, o sea, no cualquier tos, no una tos seca, sino una tos productiva, ¿no? Con el concepto clásico que había de sintomático respiratorio, ¿no? Entonces ahí yo veía la diferencia entre las definiciones conceptuales que no se utilizaban mucho, no nos servían tanto, que era solamente una pequeña aproximación al concepto, y luego la definición operacional, que era la definición de la variable misma, ¿no? Una definición sobre la que ya no iba a haber dudas, una definición con cifras que nos decía cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuándo vamos a decir que es positivo, cuándo vamos a decir que es negativo. Esa es la definición que más nos sirve en investigación, ¿no? Entonces, esta definición operacional nos sirve para que el concepto se vuelva bastante concreto, ¿no? Y sea fácil de medir, sea fácil de medir. Entonces, aquí es donde yo voy a decir cuándo voy a considerar que alguien tiene hipertrofia de las amígdalas, de repente cuando en la radiografía lateral veo que existe un aumento a partir de esta cantidad de centímetros en esta proyección
de Kabun, entonces yo puedo ir diciendo así, ¿no? Y para cada variable yo diré eso, ¿no? Consideraré que sí tienen enfermedad renal crónica cuando de manera bioquímica o imagenológica se constate que existe un daño anatómico o un daño funcional a través de la tasa de filtración glomerular que al menos persista durante 3 meses, ¿no? Esa va a ser la definición operacional y va a ser la más importante, ¿no? Y a veces puede omitirse cuando es demasiado obvia compartida, ¿no? Definición operacional de edad. La edad va a ser la cantidad de años cumplidos, ¿no? Acá yo no voy a decir la cantidad de vueltas al sol que ha experimentado la persona desde el momento del alumbramiento y cuando terminó su parto. No, no es necesario hacer eso, no, no es necesario complicarse. Nosotros decidimos cómo se operacionaliza, ¿no? Esto es lo primero que tiene que entender el investigador. A veces el investigador sufre, ¿no? Y dice, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo que explicar cómo se ha medido la creatinina en estos pacientes. De repente no tengo exactamente el manual de laboratorio del Centro de Patología Clínica donde le han medido la creatinina porque se ha sacado la creatinina de manera particular y no sé exactamente cómo le han sacado. Ah, pero tu estudio no solamente es de medición de creatinina, no es necesariamente la principal variable de tu estudio. De repente tu estudio es de calidad de vida en el paciente que tiene diálisis peritoneal, un paciente que se mide su creatinina continuamente, pero que lo que más nos interesa en este momento es la calidad de vida de este paciente, ¿no? Entonces no tenemos por qué ahondar mucho en cómo se sacó su creatinina, nos basta, nos sirve bastante naturalmente el valor de creatinina, ¿no? En miligramos por decilitro o como se quiera medir, pero no tenemos que ahondar tanto. Ustedes deciden hasta dónde pueden ahondar, ustedes son los que deciden cómo se va a operacionalizar y ustedes son los que deciden cómo se va a medir. Si nosotros tenemos una variable que solamente se puede medir como si tiene anemia, no tiene anemia, y no me queda otra forma de hacerlo, tendré que colocar así. Se colocó, desde su historia clínica venía como que sí tenía anemia, no tenía anemia, y por algún caso no colocaron el valor de hemoglobina en gramos por decilitro, no se colocó. Entonces solamente colocaron si tiene anemia, no tiene anemia, lamentablemente me tendré que quedar con eso y se quedará simplemente como una variable ordinal en ese caso, ¿no? Categorización o dimensión, este es el nombre que a veces trae un poco de confusión. Categorización o dimensión es lo mismo que división, entonces simplemente es las divisiones que tenga una variable grande, ¿no? Como una variable grande yo la convierto en partes que sean más fáciles de poder manejar, ¿no? Como dicen, divide y vencerás, ¿no? O como dicen en anatomía, vamos por partes, ¿no? Entonces, si yo tengo una variable enorme, muy difícil de poder interpretar como recursos en salud pública, yo puedo dividirla, ¿no? Lo puedo dividir y esto se divide así en investigaciones en salud pública, se hacen unos Excel enormes, ¿no? Donde dice, esta primera parte va a ser solo los recursos técnicos, esta segunda hoja del Excel, todos los indicadores financieros, la tercera, indicadores ambientales, indicadores humanos, entre otros. Así se trabaja muchas veces en investigación de salud pública. Definición de las categorías, cada una de las dimensiones, las categorías, tiene que ser definida conceptualmente y etimológicamente. Luego de esto, los indicadores, que vienen a ser el concepto más importante de la división de las variables. Entonces, el indicador, ¿cómo yo sé hasta dónde voy a dividir la variable? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Hasta aquí ya llegué, ya no es necesario seguir dividiendo esta variable grande en partes más chiquitas, cuando yo ya tengo un indicador que ya me sirve, ¿no? Si ya me sirve, yo lo puedo recolectar, lo puedo medir, entonces yo voy a poder quedarme allí y solamente me quedo con eso y ya tengo mi indicador listo para poder medir. Generalmente, si nosotros no inventamos una variable grande, sino que ya tenemos instrumentos para poder medir y las variables ya están definidas, o sea, yo ya no tengo que inventar nada para poder medir depresión, yo no tengo que inventar nada para medir trastorno de estrés postraumático, todo ya está definido en la teoría, ¿no? Entonces, simplemente utilizaré los indicadores que ya existen, ¿no? Pero en algunos casos donde se crean nuevas variables, se tiene que crear también con sus indicadores, ¿no? Entonces, la OMS ha definido los indicadores como variables que sirven para medir los cambios, ¿no? Y este es un concepto que les va a servir mucho para salud pública, ¿no? El concepto de indicadores. ¿Qué vendría a ser los indicadores en gestión, en gerencia, en salud pública? También como variables que sirven para medir los cambios. Variables que sirven para medir los cambios. De repente, ¿cómo puedo medir los indicadores de si mi campaña nutricional ha sido exitosa o no ha sido exitosa? De repente, un indicador podría ser el nivel de albúmina en sangre, ¿no? ¿Cuánto de albúmina en sangre han tenido las personas al final de mi estudio, al final de mi intervención, ¿no? Nutricional. Entonces podría ser uno de mis
mis indicadores. Otro indicador podría ser si los niños tienen desnutrición aguda o no tienen desnutrición aguda, ¿no? Entonces, todo eso yo lo puedo ir viendo, ¿no? Yo puedo escoger los indicadores, ¿no? Y los indicadores se utilizan, entonces son variables pequeñas que proceden de una variable mucho más grande que sirven para medir y como su nombre lo dice, como que son variables, entonces tienen que cumplir con esos requisitos de variables que ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos de una variable? Como su nombre lo dice, que cambie, que sea variable y que se pueda medir, ¿no? Y otra cosa también presente, que sea importante para nuestro estudio, ¿no? Que sea importante para nuestro estudio. Y entonces allí en salud pública ustedes van a ver, ¿no? Que hay indicadores que a veces se utilizan y que sí son variables, sí van cambiando, se pueden medir, claro que se pueden medir, pero que no necesariamente son los más importantes para el estudio, ¿no? Por ejemplo, en un estudio nutricional, ¿qué indicador sería más importante? Ustedes me dicen. ¿Qué indicador sería más importante? ¿Presencia de anemia o duración en minutos de charla nutricional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los dos sería más importante? Si después de la intervención tiene o no tiene anemia o duración en minutos de la charla nutricional. ¿Qué indicador sería más importante? Le pregunto a cualquiera de ustedes, le pregunto a su compañero Brian Mendoza. Brian, adelante. Entonces, si yo quiero manejar indicadores, esto es algo que tanto de investigación también se repite en salud pública. ¿Qué indicador nos va a servir más? ¿Presencia de anemia al final de una intervención nutricional o la duración en minutos que tuvo la charla? La presencia en anemia, doctor. Claro, claro. Entonces es muy importante de que escojamos indicadores que sirven, de que escojamos indicadores, hasta en pedagogía, a veces cuando uno ve muchas capacitaciones así para docentes en algunos sitios, en otras universidades, a veces se ve que toman algunos indicadores un poco extraños, ¿no? Indicadores como, por así decirlo, cuántos foros se han contestado, ¿no? Cuántos foros en Canvas se contestaron. Y ese foro es más importante que la cantidad de publicaciones que tenga el alumno cuando terminó la carrera de medicina. Y entonces simplemente esa pequeña cantidad de foros, esas interacciones es más importante de algo que verdaderamente puede quedar para su currículum para siempre, ¿no? Entonces tenemos que buscar buenos indicadores siempre. Los indicadores en los ensayos clínicos también van a ver que es un tema bastante grande. Hay indicadores más importantes, ¿no? Hay indicadores, por ejemplo, como adherencia, ¿no? ¿Qué será más importante en un ensayo clínico? Un ensayo clínico contra de medicamento contra psoriasis. Indicador de adherencia de toma de medicamento o variación del prurito en piel. Y lo mismo, Brian, si tú todavía me estás escuchando, ¿qué indicador será más importante acá? ¿La adherencia a la toma del medicamento o la variación de la sensación de comezón en la piel? ¿Qué sería más importante? Sería, doctor, variación del prurito en piel. Claro, entonces, incluso en los ensayos clínicos, cuando les vendan los medicamentos, ustedes vean qué indicadores ha hecho cambiar el medicamento. De repente los indicadores que está vendiendo son indicadores que no tengan tanta importancia, ¿no? De repente el medicamento tiene buen sabor, el medicamento no genera muchos efectos adversos, pero también por eso tiene esa adherencia, ¿no? Porque probablemente no genera mayor reacción, ni reacción adversa, ni reacción contra la enfermedad, ¿no? Y entonces probablemente se pueda vender bien, sea bastante marketeable, pero no sea lo más importante, ¿no? Entonces ustedes van a ver que existen ahí nombres especiales para estas variables, para estos indicadores en ensayos clínicos, y entonces este concepto aparece ahí, los endpoints, ¿no? Los endpoints o criterios de valoración. No les voy a tomar eso solamente para que ustedes tengan ese conocimiento. Son nombres especiales de las variables. Los endpoints igual a criterios de valoración, ¿no? Entonces son nombres específicos para variables en ensayos clínicos, pero no cualquier variable, sino variables que se utilizan para medir, ¿no? Para, como indicadores. Son variables muy importantes de los ensayos clínicos. Esos nombres no los vamos a utilizar para otras cosas. Y lo que más me interesa es que ustedes siempre sepan que los indicadores son variables. Los endpoints son variables, los criterios de valoración son variables, no son resultados, no son resultados. Una cosa es la variable y otra cosa es el resultado o outcome.
Muy bien, ejemplos de la variable aprovechamiento escolar, ¿no? Porque las variables que más se tienen que operacionalizar son las variables que son difíciles de medir, ¿no? No tanto las fáciles. La variable nivel socioeconómico, ¿no? Aprovechamiento escolar, ¿qué indicadores o qué subvariables tendrá? Cantidad de aprobados, desaprobados, deserción escolar, promedio de notas obtenidas, todo esto puede estar dentro de aprovechamiento escolar. En nivel socioeconómico, tantos test que existen para nivel socioeconómico, ¿no? Y aquí también importará mucho el decir nivel socioeconómico de acuerdo a qué entidad, ¿no? Porque es completamente diferente que el nivel socioeconómico sea definido según la UNESCO, según la FAO, según las Naciones Unidas, según el Banco Mundial. Puede haber pequeñas diferencias, ¿no? Entre lo que ellos entienden por nivel socioeconómico, definido por la Organización Panamericana de la Salud. Probablemente el concepto sea ligeramente diferente, muy parecido, pero probablemente algunos incluyan más unas cosas, probablemente la Organización Panamericana de la Salud incluya algún componente de salud también. Entonces, nosotros tenemos que mencionar, ¿no? De dónde proceden nuestras definiciones. Estamos midiendo según qué persona, ¿no? Probablemente la definición de síndrome metabólico, de acuerdo a la AJA, la Asociación Americana del Corazón, sea un poco diferente que la definición de síndrome metabólico de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Entonces, entre la AJA y la ADA puede haber pequeñas diferencias. Entonces, yo tengo que mencionar de dónde proceden mis fuentes, ¿no? De dónde yo estoy sacando los conceptos para poder medir. Aquí en nivel socioeconómico entra nivel de ingreso, nivel de estudios, lugar de residencia, actividad laboral. Entonces, como vemos, nivel de ingreso sería solamente un componente de nivel socioeconómico, solamente un componente de nivel socioeconómico. Muy bien, entonces aquí vemos cómo operacionalizar variables, ¿no? Entonces aquí una variable que aquí irá con su nombre completo, acá solamente han colocado B1 como referencia, definición operacional, a veces se coloca también definición conceptual, una columna más. Recuerden que ustedes tienen que guiarse de acuerdo a las normas de su universidad. Ustedes no podrían quitar algo que la universidad les pida, pero sí pueden aumentar algo extra, ¿no? Nadie se va a quejar si ustedes aumentan algo extra, nadie se va a quejar. Pero si ustedes quitan algo que la universidad les está pidiendo, sí pueden tener observaciones, sí pueden tener observaciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué cosa podríamos aumentar? De repente una definición conceptual, ¿no? Pero no es obligatorio verdaderamente. La definición más importante es la operacional, la operacional. Entonces aquí dimensiones, si es que esta variable era grande, cómo se ha dividido. Indicadores, si estas dimensiones eran grandes, cómo se han vuelto a dividir cada una, ¿no? La escala de medición, probablemente para cada indicador, probablemente para cada indicador. Y si se puede para toda la variable, entonces se puede colocar también. Escala valorativa, si era nominal, ordinal, intervalo, razón. Nominal, ordinal, intervalo, razón, que nos va a perseguir hasta el final del curso. Ejemplo de una operacionalización de una variable compuesta, accesibilidad a los servicios de salud. Y esto de acuerdo a algunas teorías, ¿no? Algunas teorías lo dividen de esta forma y nosotros tendremos que decir en el marco teórico, hemos escogido esta forma de dividir a la variable accesibilidad a los servicios de salud, que es la que más se utiliza, ¿no? Accesibilidad geográfica, económica, cultural. Entonces, la definición conceptual, mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia, ¿no? Y aquí, la accesibilidad geográfica tendrá sus componentes, tiempo medido en horas y minutos para llegar al centro de salud. Y estará definida de acuerdo a las preguntas. ¿Qué preguntas del cuestionario entonces estarán referidas a la accesibilidad geográfica? La 4 y la 5. A la accesibilidad económica, ¿qué indicadores? Cantidad de dinero que gasta para recibir atención. La pregunta 6. Entonces aquí yo ya le voy orientando al jurado, a mi asesor de tesis, ya le voy diciendo cómo está organizada mi variable. Disponibilidad económica para cubrir el gasto, de la pregunta 7 a la pregunta 10. Accesibilidad cultural, conocimiento sobre atención que se da en el centro de salud, percepción del problema de salud, todo eso. Otras variables que siempre se vienen construyendo nuevas variables complejas para intentar medir cosas complejas. A veces las personas generan también instrumentos complejos, ¿no? Entonces, antes se utilizaba una escala para poder definir los grados de dificultad en el CERUMS, ¿no? Que estaba dada por un estudio que había hecho una entidad que se llama FONCODES, ¿no? Con los quintiles de pobreza, ¿no? Los famosos quintiles de pobreza, y en base a eso se generaba el poder decir si una sede es fácil o es difícil para el CERUMS, ¿no? Las sedes del CERUMS van del 1 al 5 los grados de dificultad, ¿no? Entonces aquí la variable se llamaría grado de dificultad, es una variable nueva que en muchos estudios se podría utilizar. Y entonces esta variable tendría estos criterios, ¿no? Tendría estas divisiones, ¿no? La altitud del distrito donde se ubica el establecimiento, temperatura, acceso a internet, pobreza monetaria que hay, si se utiliza alguna lengua nativa, no se utiliza lengua nativa, frecuencia de transporte de la direza, o sea, de la sede central al establecimiento de salud, si está lejos, está cerca. Y entonces a todo esto le han colocado puntajes y al final han quedado unos puntajes máximos alcanzables, ¿no? Y al final se ha definido que haya 5 niveles de dificultad, ¿no? 5 niveles de dificultad. Entonces, es una forma de intentar
acercarse, ¿no? Algo que es complejo, ¿no? No es posible con una sola pregunta, ¿no? Decirle a una persona, ¿tú consideras que tu sed es fácil o es difícil? Con un sí o con un no, no va a ser tan importante la información que nos pueda dar, ¿no? Entonces nosotros debemos intentar de que se pueda medir de una manera mejor, ¿no? Entonces las variables grandes, las variables que son difíciles de definir, se parten simplemente en variables más pequeñas. Esas variables grandes se van a llamar, como siempre, variable compleja, variable constructo, también se va a decir variable multidimensional y todos esos sinónimos que le podamos colocar. A la simple solamente unidimensional o monodimensional. Otra forma de operacionalización que viene de unas bases de un CCN, un estudio, por así decirlo, de la intención de las personas para migrar, para hacer la residencia, en un ensayo que se hace con la intención de generar como título percepción de la posibilidad de migrar al extranjero para poder estudiar una residencia médica. Entonces aquí, ¿qué categorías? Migración externa para estudiar. ¿Está pensando en migrar o no está pensando en migrar? ¿Sí o no? Criterios de medición de las categorías nos responden como sí, como no, que está en duda, ¿no? Entonces, todas las respuestas que nos puedan dar son categóricas, están expresadas como palabras, sí, no. No se puede colocar números, no se puede colocar un orden. Entonces, si no se puede colocar un orden, ¿en qué escala de medición estará? Nominal. Categoría politómica, ¿no? El tipo de variable categórica o numérica y como puede tomar varios valores más de dos, decimos politómica. Si hubiéramos colocado como sí o como no, sería solamente dicotómica. Pero está muy bien que hayan colocado duda porque verdaderamente hay muchas personas que están en duda, ¿no? Si quieren hacer su residencia fuera o quieren quedarse en Perú. Tiempo de retorno, categoría, aquí no colocaron, como el tiempo de retorno no tiene categoría, sino que tiene un número, no es categórica, han colocado acá, no aplica. Entonces, esta es otra forma de poder hacer su cuadrito de operacionalización de variables. Como no hay categoría, sino que es variable numérica, tiempo de retorno, aquí han colocado numérica continua, acá han colocado no aplica. ¿Y en qué escala de medición estará? La escala más útil de todas, ¿no? De razón. Valor de cuántos años quieren dejarle a su especialidad y si van a regresar en algún momento a trabajar o a quedarse. Diabetes, ¿no? Si tiene diabetes, no tiene diabetes, probablemente para otro estudio ya. Entonces, diabetes, diabético o no diabético. Y aquí en los criterios de medición colocan diabético y a quienes van a considerar diabéticos, a quienes no van a considerar diabético, aquí colocarán de acuerdo a qué criterios, ¿no? Criterios de la ADA de qué año, de la ADA de 2025, de la ADA de la versión anterior, entonces todo eso se colocará, ¿no? Categórica dicotómica. Y aquí, como solamente colocaron diabético y no diabético, colocarán nominal. Si hubieran colocado estadios del pie diabético, estadios de pie diabético, ¿qué tipo de variable es? Estadios de pie diabético. Respondan ustedes. Nominal, ordinal, intervalo o razón. Están haciendo su operacionalización de variables. Colocan estadio de pie diabético. Entonces, ¿en qué escala de medición estará? Nominal, ordinal, intervalo o razón. Sigan respondiendo. Me interesa que respondan todos. Me interesa que respondan todos. Nominal, ordinal, intervalo o razón. Sí, definitivamente, bastante fácil de entender, ¿no? Ordinal, no se vayan a confundir, no porque haya un estadio 4, estadio 5, estadio 3 expresado con números, no significa de que por eso va a ser numérica, ¿no? Porque yo no puedo hacer operaciones con estos estadios expresados de esta manera, ¿no? Yo no puedo sumar el 2 y el 3 y tener el 5, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces son solamente nombres que se han expresado como números, pero no significa de que sean números, ¿no? No significa de que sean números. La variable no es numérica, sigue siendo una variable categórica y dentro de las categóricas sí existe un orden, entonces por eso es categórica y dentro de las categóricas es ordinal, categórica ordinal. Muy bien, entonces simplemente recordemos esto, ¿no? Decían, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar, ¿no? Esto le decía uno de los padres, de los referentes de la administración en general, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que nos podemos llevar de esto es que lo que no se puede medir entonces... Simplemente no se puede mejorar, ¿no? No se puede mejorar. Si yo quiero mejorar mi índice de masa corporal, entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Qué es lo primerito que tengo que hacer? Medirme, ¿no? Subirme a una balanza, sacar mi talla, sacar mi índice de masa corporal para ver cómo lo puedo mejorar. O de repente yo quiero sacar una mejor nota en el ENAM. ¿Qué cosa tengo que hacer? Simulacros, ¿no? Definitivamente. Si yo no mido, nunca voy a poder saber cómo estoy y jamás voy a poder mejorar. Es imposible de que yo pueda decir con seguridad de que yo pueda saber si estoy mejorando o estoy empeorando si no estoy midiendo. Y esto también para todos los parámetros de los pacientes, ¿no? Muy bien, eso era solamente lo que les quería compartir para el día de hoy. Y de manera inicial, entonces, algunos nos van a presentar sus preguntas de investigación.